Adelante con el título, mi hermano Matías, el lazo del cazador. Estuvimos hablando un poquito sobre el Salmo 91, que hablaba de métodos que nuestro enemigo utiliza para intentar hacernos mal, ¿vale? Y estuvimos hablando de la peste destructora, de mortandad que en medio del día destruya, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando de cómo el Señor quiere que habitemos al abrigo de Él para protegernos de todas esas cosas. Y vimos algunos de los métodos que el enemigo usa para intentar hacernos mal. Quiero darte buenas noticias y decirte que haya un adversario en la vida cristiana es bueno. Y eso está descansando en la soberanía de Dios. Si no existiera un adversario, no maduraríamos como cristianos. Hay un parque precioso en Estados Unidos, Yellowstone, seguro que lo digo fatal, un parque por allí por Norteamérica, en Estados Unidos. Y bueno, es un parque precioso, conocido mundialmente. Y hay muchos animales en libertad, entre ellos estaba el lobo. Había allí bastantes lobos conviviendo con herbívoros, con cebras, con muchos otros herbívoros, en fin. Había allí un mover precioso, en Yellowstone se llama o algo así. Y los científicos que controlan el parque decidieron quitar al lobo. Y claro, como es un parque que está en libertad, pero controlado por los Estados Unidos, entonces quitaron el lobo de en medio. Lo hicieron y quitaron el lobo de en medio. Pasando los meses, pasando el tiempo y pasando los meses, vieron que muchas cosas estaban cambiando en el parque. Muchas cosas. Por ejemplo, los herbívoros se estaban quedando obesos y atontolinados. Debido a eso, no corrían por todo el parque y la vegetación se estaba viendo afectada. Debido a eso, el estiércol de los animales, que gracias al lobo, huyendo, corrían por todo el parque, la tierra se estaba volviendo estéril, estaba perdiendo fertilidad. Muchos animales se estaban quedando medio... Y estuvieron viendo que el quitar al lobo estaba haciendo una ruina para el parque. Y entonces hicieron un programa para devolver al lobo. Y empezaron a poner manadas de lobo otra vez en ese precioso parque. Y todo comenzó a funcionar bien. Por raro que te parezca, la presencia del lobo es buena para ti. Que tú tengas un adversario, nadie va a ser perseguido, nadie va a ser extorsionado, nadie va a ser presionado, nadie va a ser molestado, más allá de lo que pueda resistir. Dios es fiel y de eso se encarga Él personalmente. Pero que vamos a ser perseguidos, vamos a ser perseguidos. Que hay un adversario, hay un adversario. Pero eso es bueno para tu salud espiritual. Es bueno para que tú seas posicionado. Es bueno para tus músculos espirituales. Es muy importante saber que forma parte. Dios podía haber diseñado la vida cristiana de otra manera, que no existiese el lobo. La Biblia dice que Él hizo al adversario, Él lo hizo. Y dice la Biblia, en el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. De verdad, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué produce? Un cada vez más excelente peso de gloria en nosotros. A la vez que vamos, wow, mira, a la vez que tú vas madurando,
Dios va desatando sobre ti peso de gloria, peso de gloria. Si no fuésemos madurados a causa de la presencia del lobo, espiritualmente hablando, no podríamos disfrutar, no podríamos hacer buen uso del peso de la gloria del Maestro. Nadie, absolutamente nadie, puede madurar sin proceso. Y la presencia del lobo forma parte del proceso. Pero hay una seria promesa sobre ti. Nadie será aprobado más de lo que pueda resistir. Y el enemigo, esto es como una introducción que te he hecho para llevarte, para darte el fundamento de la enseñanza de esta mañana. El enemigo tiene métodos, del griego metodoia. Eso aparece en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18. Los métodos del diablo. El diablo tiene métodos, ¿vale? Y hay un sinfín de métodos, un abanico de métodos que él va escogiendo para atacarte según él ve conveniente. Y yo quiero hablarte en esta mañana de uno de esos métodos. Un método que él usa. ¿Qué método es? El lazo del cazador. Él ataca de muchas maneras, pero una de ellas es un lazo, una trampa, una red. La Biblia dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, o como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Hay lazos que el diablo arma, muy bien armado, sobre nosotros. Y Dios quiere que desarrollemos un carácter y quiere que desarrollemos un estilo de vida para ser librados. Y este mensaje de esta mañana, como siempre, tiene dos funciones. Una, para que tus ojos espirituales se abran y veas los lazos del cazador. Hay un cazador que arma lazos y los pone ahí en tu camino para que tú y yo caigamos. A lo largo de la historia del hombre, el hombre ha inventado lazos, trampas, desde la más sencilla, la ratonera. Es un lazo que hay ahí, va el ratoncito y huele a queso ahí dentro, con lo que le gusta a los ratones, los agujeros, y ven ahí unos agujerillos, dice, wow, qué agujerillo es ese, y sale queso ahí, entra ahí, cuando entra, pum, pum, lo engancha aquí. Hay lazos bien, como de cazadores o de pescadores, hay muchos lazos, ¿no? Y el diablo es experto en armar lazos, esperando que tú por ahí caigas. Y esto es bueno porque produce en nosotros un carácter y produce un comportamiento. Un carácter y un comportamiento que está expresado en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8, 9, 10 y 11. Esto es lo que el Señor persigue. Fíjate, estos 4 versículos que te va a dar mucha revelación del tema que vamos a tratar esta mañana. Porque quiero hablarte de los lazos del diablo. Cuando decimos lazos, es que no sé si aquí se entiende la palabra lazo, es como esas trampas, ¿no? Esos lazos, es un lazo, le llaman lazo. Tanto los pescadores como los cazadores utilizan lazo para que el animal caiga, ¿no? Entonces, yo quiero hablarte de tipos de lazos. Y hay en la Biblia un montón de ejemplos. Pero yo te voy a llevar a la biografía de David. Porque a lo largo de la vida de David, el diablo lo persiguió poniéndole lazos. Y voy a hablarte de 7 lazos. 7 lazos que fueron puestos en el camino del rey David. En el primer lazo no cayó. Lo vio y salió ileso. Como dice la palabra. Escápate como gacela del que arma lazos. Escápate como gacela de los lazos del cazador. En el primer lazo no cayó,
Pero el diablo sigue. Porque si hay algo que se puede, entre comillas, decir bueno del diablo, que no es bueno, pero entre comillas, es lo persistente. Si él te hace un lazo y mañana está, porque él sabe tu camino. Wow. ¿Cómo son los lazos del cazador? Hay varias maneras de cazar a un animal. Y detrás de ahí cazarlo o ponerle un lazo. El lazo está puesto porque sabe tu agenda. En mi tierra hay la base naval de Rota y está alambrada y claro, allí nadie caza. Imagínense, una base de la OTAN. Pero la parte del alambrado que da al territorio español está pegada ahí a la base, pero nadie caza. Ahí muchos cazadores ponían cepos, lazos, trampas de conejo y caían así. Porque él sabe que hay un recorrido. Entonces el diablo conoce tu agenda y arma lazos porque sabe que tú por ahí vas a pasar. Pero que tú pases por ahí no implica que caigas. Puedes pasar por ahí, puedes ver el lazo y como gacela, escápate. Ponme el versículo de la gacela. Está por ahí por el Salmo, un Salmo. Escápate como gacela. ¿Cómo anda la gacela? Bueno, así, ¿verdad? Sí, todos los animales van tonteando y caen los lazos. Ella hace así, porque la gacela huele los lazos y es lista, muy lista. Y el salmista David, que sabía lo que eran los lazos, hace esta parábola y dice, aquí está, escápate, esto es para ti, escápate. Dios no te ha prometido que el cazador no va a armar lazos. Lo que Él te ha prometido que si tú lo dejas, Él puede alumbrar tus ojos, tu entendimiento y escaparte de esos lazos. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, habitar al abrigo del Altísimo es vivir un estilo de vida amando la presencia, amando la presencia de Dios. Habitar al abrigo del Altísimo es habitar continuamente amando, desarrollando un estilo de vida, amando la presencia de Dios. Ahí es donde recibe la capacidad para ver los lazos del cazador. Con todo mi cariño, este mensaje es para que veas los lazos y te escapes como gacela. Pega saltito y escápate como gacela del que arma lazos. Y David, muchas veces, él vio los lazos. Y cuando él estaba muy bien en el Señor, se escapaba como gacela. El primer lazo que vamos a estudiar, que fue en el campo de batalla, no cayó. Pegó un saltito y no cayó. El segundo tampoco. El tercero tampoco. El cuarto tampoco. El quinto tampoco. Veía los lazos y se escapaba como gacela. El sexto tampoco. Pero 20 años más tarde, a los 20 años de entrar al ministerio más o menos, ahí sí le puso el séptimo lazo. Y ahí ya no estaba tan fino espiritualmente. Y cayó en el séptimo lazo. Entonces vamos a dar un repaso por la vida del rey David para aprender de esos lazos, ¿vale? Para que nuestros ojos espirituales se abran y pueda verlo. Ojalá usted vea los lazos, ¿vale? Yo caí en algunos lazos y luego me he dado cuenta y digo, wow, si es que era una estrategia. El que arma lazos es inteligentísimo. Y los lazos no te das cuenta hasta que la saeta traspasa tu corazón. Eso está en Proverbios 7. Dice, al punto se marchó tras ella. Porque está hablando de un lazo hacia un cristiano utilizando a una mujer extraña. Una mujer extraña. No vamos a meternos por ahí, ¿no? Y dice, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero, como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida.
hasta que la saeta, hasta que la flecha, hasta que el cuchillo traspasa su corazón. Entonces los lazos, un lazo bien hecho, un animal no lo ve. Solamente ve la carnada. Siempre que hay un lazo, hay una carnada. Sin carnada no hay lazo. Es una estrategia. Mira, ¿sabe cómo cazan los atunes en mi tierra, en Barbate de Franco? Bueno, le llamaban Barbate de Franco, ahora solamente Barbate. En Barbate hay una cosa que es la almadraba. Mi padre me lo explicaba porque él vivía en la almadraba, con mi abuelo, con mis tíos. Vivían allí porque el atún daba mucho dinero, había mucho trabajo. Y la almadraba, porque yo veía que llegaban a un muelle como una piscina grande, y llegaban 20, 30, 40, 50, 100 atunes. Y digo, ¿cómo llegan hasta ahí? Y ahí se metían los hombres preparados, boom, boom, matando atunes y sacándolos. Y yo decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Hasta como yo soy tan curioso lo estudié. Resulta que los atunes, hay una época del año que van cruzando el estrecho y pasan por las aguas, por la costa de Barbate, los atunes. Y desde hace cientos y cientos de años, los barbateños, muy listos ellos, dice, vamos a poner unas redes, y el atún cuando ve la red, lo ve y entonces se va para la izquierda hasta que desaparezca la red. Y van poniendo unas calles de redes que lo lleva hasta la misma playa donde hay una almadraba. Y llegan todos ahí, porque ellos van cruzando, van por su ruta, por su agenda, pero ven una red. No es tonto el atún, o sí. Ven la red y continúa por la calle evitando la red. Y esa red la han puesto los barbateños para que llegue a la almadraba. Y llega yo uno, otro. Todos los atunes que van cruzando el estrecho, ahí terminan. Por eso está tan rico la mojama de atún del estrecho de Barbate. Cómetela, que está riquísima. Eso es una red. Eso es un lazo. Y los atunes, evadiendo eso, no sabe que va contra su vida hasta que el atunero traspasa su corazón. Entonces, es muy importante. Pero antes de ver estos 7 lazos en la vida de David, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, 8, 9, 10 y 11. Sabe que a mí me gusta mucho contextualizarte, ¿vale? Esta epístola fue escrita en el año 62 al 64 aproximadamente. Vamos a poner año 63 después de Cristo. Y la escribió el apóstol Pedro. Es muy interesante saber, esa epístola apareció justo cuando la cristiandad del momento más lo necesitaba. Porque esa epístola habla mucho de los ataques, de las presiones, de vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Tiene que ser refinada como fuego. Primera de Pedro habla mucho de esto. Y no es casual que apareció en el año 63. Jesús muere y resucita en el año 37 aproximadamente. Porque el año 0 no empezó con el nacimiento de Cristo, sino 4 años antes. Fue el calendario juliano, que fue creado por Julio César. Cuando Jesús nace era el año 4. Cuando Jesús muere era el año 33 que él tenía, más 4, 37. Entonces, la epístola se escribe 25 años después. Cuando se escribe esta carta, la cristiandad tenía, la fe, el evangelio, tenía 25 años. 25 años hacía que Jesús había resucitado, que el Espíritu Santo había caído en el aposento alto y que se había fundado la fe, se había fundado la iglesia y el evangelio como tal. Solo 25 años. ¿Qué pasó en el año 64? El año 64 ocurre algo porque la gente piensa que el cristianismo fue perseguido por los romanos de siempre. Y no es así. Cuando Jesús muere, los primeros 25 años, los romanos no perseguían la fe cristiana. Porque los romanos son politeístas y creen en muchos dioses. Y no hay problema. Los romanos decían, aquí tiene 200 dioses. Si tú traes uno más, no pasa nada, tenemos uno más. Los cristianos han traído uno más, un dios raro, porque es un carpintero, Jesús, no sé qué, pero bueno, somos politeístas, no hay problema. Pero 25 años después, en el año 64, aparece un personaje en la historia muy, muy oscuro, personaje bastante feo,
espiritualmente hablando. Su nombre, Nerón. Nerón. Y él estaba un poquito oído y le prendió fuego a Roma, año 64. Esta epístola llevaba recién salida, o llevaba unos meses, un año recién salida. Y corría a todas las iglesias cristianas. Y esto afectó mucho a los romanos, se enojaron muchísimo, porque el incendio de Roma murieron mucha gente y fue un desastre gordo. Y entonces la gente empezaron a creer el rumor de que había sido Nerón, que realmente había sido Nerón. Y las personas que se encargan de aconsejar, el consejo de sabiduría de Nerón, le dijeron, vamos a buscar unos culpables, la cosa se está poniendo fea. Y claro, la gente te tiene miedo, pero millones de romanos unidos es duro. Tenemos que buscar un culpable. Y a alguien se le ocurrió. Hay una secta por ahí que han traído a nuestro politeísmo un Dios que habla de un infierno, que habla de una condenación, se llaman cristianos. Vamos a echarle la culpa a ellos para esquivar el bulto, para darle a la gente otros culpables. Y aquello políticamente fue un éxito, porque todo el imperio se tragó que habíamos sido nosotros no, nuestros ancestros. Y entonces la gente empezaron a perseguir a los cristianos con un odio, imagínense el odio visceral, y entonces Nerón le gustó aquello, y entonces declaró el cristianismo como una religión prohibida, y empezó la primera y la peor de las persecuciones del mundo antiguo. Ahí aparece esta epístola, cuando más la Iglesia lo necesitaba. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente en derredor vuestra, buscando a quien devorar, al cual resistí. Entiendo que está muy bien. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van corriendo por todo el mundo a todos los cristianos. Estoy parafraseando. Sabiendo que nadie se libra. No hay un cristiano, no hay una cristiana que no esté siendo perseguido. Todos. Por el león rugiente que anda en derredor buscando a quien devorar. Pero que el león rugiente anda en derredor mía buscando si puede o no devorarme, no significa que yo tenga que ser devorado. Me garantiza que él va a estar ahí. Pero hay mecanismos de Dios más que suficientes para no dejarte devorar. Seguimos con el versículo y ahora te aclaro todo esto. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, el cual nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido esa persecución, después que hayáis sido presionados de esa manera por un poco de tiempo, Él va a usarlo para 4 cosas. Número 1, perfeccionarte. Número 2, afirmarte. Número 3, fortalecerte. Y número 4, establecerte, posicionarte. Lo que está diciendo Pedro a toda aquella gente con lo que le estaba cayendo encima es que Dios va a usar todo esto para estas 4 cosas. Para perfeccionarte. Esa persecución, lo único que va a conseguir es que tú seas perfeccionado, afirmado, fortalecido y al final establecido, posicionado en lo que Dios tiene para ti. Dios tiene una posición en el reino, pero tienes que madurar. Cuando uno es niño no puede ser posicionado. La Biblia dice que cuando uno es heredero, pero es niño, lo tiene todo, pero no puede disfrutar de nada. Si tú tienes
8 años y tu padre es multimillonario, tú lo tienes todo, pero no puedes disfrutar de un buen coche porque no sabes conducir. No puedes dirigir la fábrica de tu padre, no sabes. No tienes capacidad de disfrutar lo que es tuyo porque eres niño. ¿Eres heredero? Sí, pero no puedes disfrutar de la herencia. Y el padre, a la vez que tú vas cumpliendo años, él va soltando tu herencia. Dice, wow, ya tiene 18 años, lo voy a apuntar a tu escuela. Wow, me gusta su madurez, no es un loco. Le voy a dejar que coja el Ferrari. Como yo a mí Ezequiel, puedo coger mi Ferrari, mi Land Rover. No te lo crees, Lidia. ¿Por qué? Porque cuando uno es niño, tiene toda su herencia, es suya, claro, pero la madurez va abriendo. El Señor tiene posición para ti. Pero si eres niño, espiritualmente hablando, si no has madurado, si no has sido procesado, entonces no puedes disfrutar de esa herencia. Porque el Padre va soltando la herencia. Es tuya. El don que tú tienes para cantar es tuyo. Pero tienes que madurar y tienes que ir a por ello. Y estas cosas, la persecución del lobo, hace que tú madures. Por un lado, va por ahí la prédica. Y por otro lado, si en esta mañana tú descubres que has caído en algún lazo, la Biblia dice que cuando uno cae en un lazo, Él viene y te libra del lazo. ¿Hay sufrimiento? Sí. Porque hay lazos que... Hay cepos que están hechos para caza grande, que le llaman. ¿Y cómo se llama, Vicente? Caza mayor, muy bien. Y el cepo ese, como caiga, te clava y te parte el hueso. Hay lazos muy fuertes. Pero Dios es poderoso. Primero, para librarte si tú se lo permites. Y segundo, si todavía eres torpe espiritualmente y caes en un lazo, tú cuando te des el lazo vas a clamar a Dios. Y vas a sentir el dolor. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? ¿Va a venir con un reproche? No. Él va a venir y te va a sacar del lazo. Y te va a dar los primeros auxilios. Y te va a poner en su hombro. Y te va a entablillar la pata. Y te va a dar un beso. Y te va a decir, anda. Pero cuando estés fuerte, te va a decir, tírame ya y ten cuidado con los lazos. Porque yo quiero que tú madures. Y yo tengo esto y esto para ti. Cuando uno es padre y ve la dureza de la vida, ¿qué quisiera uno? Meter a los hijos en el mueble va, para que no lo toque nadie. Pero ¿qué clase de hijos tendríamos? Los padres, cuando vemos al niño que viene rabiando de la amiga de la infancia, del jardín de la infancia, nosotros le decimos la amiga en Cádiz, cuando viene llorando yo digo, yo no lo llevo a un marcole, pero inmediatamente digo, tengo que llevarlo. ¿Qué clase de niños tendríamos si tú lo acobijas y no se enfrenta a la vida con todo el dolor de nuestro corazón? Eso es lo que hace Dios. Que Él te dice, hay un lobo, hay unos lazos. Y eso va a hacer que tú seas posicionado. Termina el verso 11 diciendo, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Él es soberano. Tengo buenas noticias, ¿vale? El lobo está por debajo de la soberanía de Dios. Él no puede hacer lo que quiera. Él está siendo dosificado. Y al final es bueno que el lobo esté en el parque ese de Estados Unidos. Es bueno para el parque, es bueno para los animales, es bueno para las plantas, es bueno para el río, es bueno para los reptiles, es bueno para la cebra, es bueno para todo el mundo. El lobo tiene su función, con todo lo feo que es, y como te enseña los dientes. Nuestro adversario es bueno. No sé si ahora sí estáis preparados para ir a la vida de David. ¿Cuántos lazos vamos a estudiar? 7. ¿En qué lazo cayó David? En el 7º. Mira, vamos a ir rápido que quiero que veamos los 7 pasos, los 7 lazos. Primero, ahí tiene el versículo que se encuentra en 1 Samuel 17, 28. Era el día, fíjate cómo se arma un lazo. Era el día de la presentación pública del ministerio de David. Dios en su soberanía había preparado
una circunstancia. Y el diablo, en medio de esa agenda que estaba escrita en la vida de David, tenía 17 años. Y estaba escrito porque el diablo huele la agenda de los escogidos de Dios. Y de alguna manera el diablo se dio cuenta que en ese campo de batalla, en esa guerra tan fuerte que se estaba librando con David y Goliat, que se iba a librar en el campo de batalla, ahí venía el ungido, escogido de Dios, uno de los ungidos de Dios, el rey David, con 17 años. Y ese momento era crucial en la vida de ese chiquillo, porque él había sido ungido por rey unos meses antes, pero nadie lo sabía, solamente su padre y sus hermanos, y el sacerdote que lo ungió. Y a partir de ese día, la vida de ese joven no sería la misma, porque Dios había utilizado todo ese sistema, toda esa circunstancia. 40 días había un oprobio sobre Israel. Un gigante venía y dejaba en ridículo a Saúl, el rey, y a todos los demás. Había algo horrible allí. Y el cazador sabía que David venía con una unción muy fuerte. Y le preparó un lazo. Si David cae en ese lazo, un revés hubiese venido sobre su destino. Aquel día no hubiese acabado como acabó. Él viene, tiene agenda de Dios. Recuerde, los lazos están puestos en su agenda. Él sabe, el lobo sabe, por aquí va a pasar, por aquí va a pasar, por aquí va a pasar. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Y ya pone un lazo. Y dice, va a pasar por aquí. Y llegó, ese día, milimétricamente llegó. Y David comenzó a dar ánimo sobre la gente contra aquel gigantón. Y de pronto aparece un lazo. Un lazo de sangre. Porque hay diferentes lazos. Aquí tenemos la composición de un lazo de sangre. Con una provocación sanguínea. La carnada se llamaba Eliá. Siempre que hay un lazo hay una carnada. Cuando el pescador va a pescar, mete una cosa que se llama anzuelo, pero un pez no va a pegar un bocado a un anzuelo. ¿Qué pez sería tan estúpido? Pero si ahí le pone una carnada, le pone una gamba, qué rica la gamba, le pone un gusano marino, qué rico el gusano, hace el pez, se lo clava aquí. ¿Ha visto? ¿Ha ido alguna vez usted a pescar? Te lo clava aquí, el pez. Y cuando hace así, pone el carrete se llama, le abre el pescador, le abre la boca, y aquí tiene el arpón clavado. Por tonto, por tragarse la carnada. Siempre hay una carnada. El lobo necesita, personas que le sirva a él de carnada. La carnada puede ser personas, pueden ser cosas, pueden ser circunstancias, puede ser una carnada en el mundo laboral, una carnada en el mundo familiar, una carnada en la iglesia. Él estudia qué tipo de carnada te puede gustar a ti. Ves la carnada y va directo. En la agenda de David, vamos a estudiar, mira, lo mismo, yo sé que no nos da tiempo, los 7, vamos a estudiar ¿vale? A la 1 terminamos, hasta donde lleguemos. Si hay que dar la segunda parte, pues se da. Pero yo quiero que vea el lazo, el primer lazo, donde David no cae. No cae. La carnada, porque las personas carnadas no tienen por qué ser inconversos. Pueden ser inconversos. Dios puede, o el diablo, Dios puede permitirlo todo, pero el diablo te puede poner una carnada en tu trabajo. Y tú crees que es algo natural. Joder, con el compañero que me ha tocado. No hay un lunes que venga yo contento del culto que no me provoque.
Eso es una carnada. Es un lazo. Y tú puedes caer o puedes ser como la gacela. Como Elidia. Fíjate, él iba en su agenda. Wow, este es mi día. Wow, ya él estaba notando. Wow, la que haría aquí. Wow, soy un anónimo. A partir de un rato ya soy el hombre más famoso de todo Israel. Soy un rey anónimo. No tengo nada, nadie sabe nada de mi corona futura, nadie. A partir de hoy todo el mundo va a fijar sus ojos en mí. Porque a partir de ese momento, ese chiquillo fue la persona más famosa de toda Israel. Porque tenía una agenda, matar a Goliat. Una agenda de Dios, wow. Pero el diablo a veces conoce tu agenda. Y te pone un lazo. A veces son gente, a veces son personas, como carnada, a veces son gente de afuera. Pero Dios puede usar una carnada aquí en la iglesia. Porque la carnada se llamaba Eliab. Y esta carnada no era un filisteo. La guerra estaba allí, Israel a un valle, los filisteos al otro valle. O a un monte, al otro monte y el valle en medio. El campo de batalla en medio. La carnada, wow, es que es difícil una carnada del bando contrario. Porque en el bando contrario no tiene agenda, David. El lobo es malo, pero no tonto. Y el lobo no le puso una carnada a David en el bando contrario. Se lo puso en su propio bando, porque era su agenda. Dando ánimo, y que dicen que van a hacerle, wow, el rey le va a dar una novia y le va a quitar todos los impuestos, a él, a su padre y a su familia, le va a dar de cosas, pero ¿qué se va a hacer con ese tonto Goliat? Que a ese yo me lo como el pan. ¿Qué van a hacer aquel que pelee? Nadie es capaz, todo el mundo está bajo un espíritu de miedo, de temor. Es otro método del diablo, el temor. En esta ocasión el temor no pudo con David y le preparó un lazo. Y estaba allí en su agenda y vio el lazo. El lazo era un resentido, una persona que no tenía su alma sana. Escuche, el lobo utilizó como carnada a Eliab porque él no estaba bien. ¿Puede el diablo utilizar como carnada a un cristiano? Si ese cristiano se deja usar, sí. ¿Acaso no fue a Jesús con un lazo llamado Pedro? Porque Jesús llevaba la agenda. Fíjense el mismo principio. Ahora vuelvo al campo de batalla. Pero Jesús, 2 días más tarde, iba a morir en la cruz. Y él iba en su agenda y afirmó su rostro, dice, me quedan 2 o 3 días para la muerte, voy a morir. Y afirmó su rostro diciendo, voy a Jerusalén a dar mi vida por la humanidad. Y el diablo utilizó un lazo al apóstol Pedro. No, Señor, ven, no, eso no. Ten compasión de ti mismo. Anda, el victimismo. El lazo de Pedro estaba lleno de victimismo, es un lazo. Si Jesús hubiese caído en ese lazo, otra es verdad. Me quiere mucho mi Pedro. Para eso es mi apóstol favorito, o uno de ellos. Es verdad, tengo que tener lástima de mí mismo. Yo voy a orar, Padre, yo no voy a ir a la cruz. Un lazo. Y Jesús, como gacela, ¿qué hizo? Lo que hizo fue fuerte. Volvemos al campo de batalla. ¿Por qué fue usado Eliab? Era la carnada perfecta para ese momento, para ese día. ¿Por qué? David tenía 17 años. Este hombre tenía 35, 40 años. ¿Por qué no sé? ¿Lo pone en la Biblia? No. Pero como yo lo deduzco, ¿cómo lo deduzco? Si son 8 hijos, 8 hermanos, David es el más chico y el otro es el más grande, vamos a poner, por muy ligero que haya ido Isaí, por muy ligero que haya ido 2 años cada uno, ¿no? Más o menos, puede ser. Uno por más, otro por menos. Pues tiene mínimo 15 o 20 años más. El mayor tiene 15 o 20 años más que el menor. Un chiquillo con 17 años, compáralo con un tío de 35 o 40 años. El primogénito usado de carnada contra el pequeñito. Y entonces Eliab, cuando lo ve y lo escucha, se enciende en ira.
Y ese lazo era un lazo compuesto por sangre. Es muy... Sé listo, sé sabio. Cuando un lazo lleva vertiente sanguínea, es muy fácil caer. A mí me provoca mi vecino y es más difícil que yo caiga que si me provoca un amigo o si te provoca un familiar. Anda, que si es la suegra. Eso sí que es una carnada perfecta. Bueno, casi perfecta. ¿Te imaginas tu suegra provocándote cuando Dios te está usando? ¿Te imaginas tu suegra provocándote por un conflicto familiar? Cuando tú tienes un llamado, tienes que predicarle a un montón de gente y hay un don de sanidad sobre ti y una campaña que te espera. Eso es un lazo. ¿Te imaginas que tú entras al trapo? ¿Te imaginas que ese chiquillo con 17 años comenzara a pelearse contra su hermano? Dice que se encendió en ira, lo provocó. Fue una provocación sanguínea de un hermano. Cuanto más cerca esté una persona carnada, más fácil es que usted caiga. Pero David ahí no cayó. ¿Qué hizo? Dice, ¿qué he hecho yo, hermanito? ¿No es esto mero hablar? Y se fue, como gacela. Yo que voy a entrar al trapo. ¿Tú te imaginas que David, peleando contra su hermano, hubiese echado a perder la agenda? Ojo, hubiese echado a perder la agenda de Dios. ¿Tiene remedio eso? Sí, porque Dios se pone a preparar otra agenda. Pero esa agenda va a producir años, dolor, se necesita tiempo, energía perdida. Alguien me decía a mí, hablando, no sé con quién, Dios, aunque tú metas la pata 100 veces, Dios tiene paciencia. Digo, toda la del mundo. Pero hay un problema. Que Dios te ha dado una pila para estar aquí en la tierra. Y no hay otra. Esa pila, como mucho, tiene 90 años. De 0 a 90, 95. Pero a los 80, 85, 90, algunos antes, es una pila con caducidad. Y cuando te vas de aquí de la tierra, lo que has conquistado, has conquistado. Y lo que no has conquistado, no has conquistado. Entonces, claro que sí. Vamos a suponer, vamos a cambiar la historia de la Biblia, ¿vale? Esto se llama hipótesis bíblica. Que me la he inventado yo, ese concepto. Hipótesis bíblica. Vamos a hacer una hipótesis. Entra al trapo David y se pelea a la provocación de su hermano. Porque su hermano le dijo, yo conozco lo malo que eres. Ay, te conozco como si te hubiera parido. Has dejado allí al viejo, a Isaí. Has dejado las cabras, las ovejas, y tú has venido para espiar. No te ha dado permiso ni papa. Tú eres un sinvergüenza, con todos los chiquititos que eres. Y ahora, hipotéticamente, ¿vale? Yo le he dejado la cabra al guarda y me ha mandado el viejo. ¿Y sabe qué? Que la comida que me ha dicho que le dé, se la voy a quitar al guarda y le voy a decir que no te la dé. Y pum, y pum, y pum. Toda la unción se lo hubiese ido. Y toda aquella agenda. Era el día crucial. Pero David no cayó. Saltó como gacela y dijo, ¿qué he hecho yo, hermanito? ¿Qué he hecho, hijo? Que malamente te pone. Yo solamente estoy hablando. Hasta luego. Y siguió su agenda. Su agenda bien marcada. Oh, Dios, mira, Dios tiene cosas para ti. Dios quiere posicionarte, establecerte. Ya está. Sé sabio. Mira. Siguió él en su agenda y le llegó el segundo lazo. Este va a ser el último que voy a tratar. Porque el diablo en aquel día le puso 2 lazos con diferentes carnadas. Porque el diablo también tiene el plan B. No olviden, el diablo no inventa nada. Solamente lo que ve hacia Dios, él quiere hacer lo mismo. Es un imitador, un falsificador. Y como Dios siempre tiene el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, el plan E, tiene todos los planes. Pues el diablo también tuvo ahí un plan B. Y en la agenda, en el camino de David, se encontró ahora con otra carnada. Que esta era... ¿Quién era?
el mismísimo rey Saúl. Y en la agenda de David llega a la tienda de Saúl. Un hombre de Dios, porque era un hombre de Dios, malo, cayendo, frío, se había apartado de Dios, pero seguía siendo el ungido de Dios, el escogido de Dios para ser rey de Israel. Y Dios tenía una agenda para él y un tiempo para que se arrepintiera, y cuando ese tiempo terminó, lo quitó Dios lo quitó, Dios lo puso, Dios lo quita, Dios es el que quita y el que pone. Pero en ese momento era rey. Y como rey, vamos a ver, está buscando uno que pelee contra Goliat. Y viene uno que dice que va a pelear. Y entonces el diablo con Saúl le pone un lazo doble. Primero lo llena y lo usa para ministrarle a David con una palabra. ¿Qué palabra es? Tú no podrás pelear con Goliat. Eso no es un lazo de sangre, eso es un lazo ministerial. A lo mejor has dado alguna vez con un ministerio que no ha estado tan fino contigo. Pero no te quedes en el lazo, pega un zartito, como la gacela. Vamos a ver, hipotéticamente, vamos a hacer una hipótesis bíblica, que David hubiera dicho, otra, si me la ha dicho el mismísimo rey, es que no puedo. O, porque los lazos son muy sutiles. O, ahora verá este, ahora le voy a demostrar quién soy yo. Y entra en rebeldía contra un ungido de Dios. Toda la unción se le hubiese ido. Sin embargo, el que dice como gacela, no temas, mi Señor, no desfallezca tu corazón, mi Rey, tú no te preocupes, que sí puedo. Porque yo venía un oso, un león, y yo era capaz de tirar el oso y el león le pegaba un bocado a una ovejita mía de mi padre, y yo iba, le abría las quijadas y sacaba la oveja de la garganta del león. Fuera un león, fuera un oso, tú no te preocupes, mi Rey, mi Señor. Con qué respeto, con qué reverencia. Tú tranquilo en tu tienda, yo iré. Se escapa, pero ese lazo tenía doblez, porque hay lazos de dobleces, de 2 dobleces o de 3 dobleces. Son almas forjadas. Y entonces Satanás tenía en el segundo lazo el plan C. ¿Cuál era? Bueno, pues vamos a hacer que el rey le dé su visión, su forma de hacer las cosas, su armadura, y que caiga bajo la infección, porque no olviden, un espíritu malo venía contra el ungido, porque él había dado lugar, y las ropas estaban llenas de esa administración diabólica. Y le pusieron, el rey fue usado para darle a David la ropa del rey, una ropa manchada, espiritualmente contaminada. Y entonces eso es un lazo. ¡Wow! El rey me ha puesto su armadura, una armadura de bronce, la única que había. Porque recuerden, Israel llevaba 2 siglos o 3 como nación. Los filisteos llevaban milenios. Los filisteos tenían hierro, bronce, cobre. Era la edad del hierro, tenían hasta hierro, que era la última tecnología. Israel no tenía nada, tenía una armadura, una, para rey. Y esa dice, ¡ay, qué bien! Eso es un lazo. Y cuando se lo pone, él descubre que es un lazo. Y dice, quita esto rápido. Dice la Biblia que echó eso de sí. Y entonces recibió la visión de Dios. Una onda, 5 piedras, un báculo. ¡Wow! Y un saco pastoril. No cayó en el segundo lazo que el lobo le preparó. No sé si daré la segunda parte, pero sí llevarte el 7º lazo. Con 37 años se descuidó. Porque te voy a decir una cosa. Yo he caído en un montón de lazos. Todo el mundo cae, forma parte del proceso. La única manera de tener la habilidad de no caer en lazo es estar fino, muy fino, en la comunión con Dios.
Tú busca a Dios con temor. Si tú te pegas todos los días tu tiempo de oración a la medida de tus circunstancias, no te estoy hablando de 3 horas, 4 horas como Gigi Ávila. Si tú solamente puedes media hora, pues media hora. Pero tú, tu nivel de comunión con Dios lo cuida. Y tú tienes una relación fina con Dios. Él, el Espíritu Santo, te dice, mira, ahí hay un lazo. Si tú pierdes esa finura, no te va a dar ni cuenta. Te vas a creer que es tu cuñada la que te está dando. No es tu cuñada. Yo digo cosas y después digo, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Diría Jesús, el que tenga oído para oír. Dale un aplauso al Señor y sea libre de los lados. ¡Wow!